Es un gusto para nosotros tenerlos en esta nueva sesión de Diálogos por la Democracia, una serie de conversaciones que realizamos desde la Asociación Civil Ávila Montserrat con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Hoy tenemos una sesión que titulamos Migración y Salud Mental, un tema en el cual nos queremos preguntar cómo han vivido psicosocialmente el proceso migratorio los millones de venezolanos que han tenido que salir del país, cómo pueden enfrentar y superar los grandes retos de distinto tipo, pero también mentales, sociales, conductuales, que estos cambios les producen, les suscitan, y cómo perciben, cómo viven a Venezuela desde lejos. Para esta sesión tenemos invitado a un especialista que desde hace mucho tiempo se ocupa de estos temas, que es el doctor Eduardo Carballo. Eduardo Carballo es un psiquiatra junguiano que reflexiona sobre este tema porque él lo ha vivido. Él tiene ya 13 años viviendo acá en Bogotá. En Colombia ha tenido una actividad profesional muy intensa y entre otras cosas fue el fundador de la Asociación de Psicología Junguiana de acá de Colombia. Pero también es el presidente en este momento del Comité de Psicología Junguiana de América Latina. En estos 30 años, y lo vamos a ver ya, eh, Eduardo Carballo le ha dedicado tiempo a reflexionar a esta relación entre salud mental y migración, y es para nosotros realmente un gusto y un placer y un honor tenerlo en esta primera conferencia que estamos haciendo sobre la relación migración-salud mental. Bienvenido, Eduardo. Te dejo en la pantalla y en el micrófono. Yo no puedo con esto, yo no puedo avanzar, esto de alguna manera me agobia, o esta sensación de una dinámica o una corriente que se lo va llevando a uno, ¿no? Es como que yo no me puedo mover. Entonces, un elemento fundamental de la psique es poder mantenerse moviendo. Y desde este punto de vista, la migración, paradójicamente, es un reto a cómo un movimiento que paraliza, yo puedo transformarlo en un movimiento que me permite seguirme moviendo, porque cambios importantes tienden a paralizar. Por eso es que los seres humanos tenemos lo que llamamos ritos de paso. Cuando nosotros vamos a cambiar de una dinámica, de unas referencias, de unas coordenadas a las que nos hemos acostumbrado a otras dinámicas, referencias, coordenadas que son nuevas, usualmente tenemos rituales asociados. El rito de la infancia a la adolescencia, el rito de la adolescencia a un poco la etapa más autónoma de la vida, el rito de las ceremonias de matrimonio, los ritos funerarios. O sea, cuando nosotros tenemos pasajes de situaciones conocidas a situaciones nuevas, que muchas veces son retos para poder activar herramientas para poderme mover en ellas, tenemos ritos de paso. Y esto lo comento porque un elemento en la migración que es fundamental es la posibilidad de hacer una migración con ritos de paso o una migración sin ritos de paso. No es lo mismo una migración planificada que una migración forzada. No es lo mismo una migración planificada con conciencia de que van a haber ritos de paso o que los ritos de paso son importantes
a una migración forzada sin ritos de paso. Hay un elemento que yo creo que es importante considerar en lo que estamos viendo hoy en día como migración, porque migración es el moverme de un estado conocido, de un sitio conocido, de una localidad conocida a una localidad nueva, conocida o no, pero eso es lo que es un elemento, eso es lo que es un movimiento migratorio. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Que tenemos una cantidad de experiencias migratorias que pueden ser muy diferentes. Hoy en día estamos viendo alrededor del mundo, el más complicado es la migración forzada. Yo estoy en un determinado sitio y porque me siento vulnerado, porque me siento amenazado, yo necesito irme para otro sitio. Ese, si se quiere, es la más compleja, la más difícil, porque, por un lado, es muy difícil prepararme psicológicamente para ese cambio abrupto, rápido, que no permite que no permite que se desarrollen unos mínimos elementos de adaptación inicial, por un lado, y por otro lado, porque eso es tan traumático que eso está vinculado con uno de los castigos más viejos que existen en los colectivos. O sea, desde la antigüedad, el castigo más importante del colectivo era exiliar a la persona. De ahí surgen las prisiones. La prisión es un exilio de alguna manera controlado por el colectivo, pero en la antigüedad se exiliaban las personas. Y hay cantidad de referencias que quedan de lo que para muchas personas significó, psicológicamente hablando, el exilio, ¿no? Hay todo un tema de, por ejemplo, uno de los grandes de la historia universal que fue exiliado, que fue Ovidio, tiene una cantidad de notas de lo que fue el proceso de sufrimiento de salir forzado de un entorno, de una dinámica, de un espacio que le era totalmente familiar, al cual pertenecía y al cual estaba completamente adaptado, a un proceso en el cual el emperador lo lanza a lo que sería hoy el equivalente a la Siberia romana, ¿no? Lo lanza a la parte más alejada de la civilización romana y ahí se queda hasta que muere, no me acuerdo, como 9 años después del exilio. Entonces, esto habla del nivel de sufrimiento importante que puede tener este tipo de movimiento. Aquí en Colombia, por el tema de la violencia interna en el país, es muy frecuente encontrarse con comunidades que son exiliadas, pero como es un exilio dentro del mismo país, lo llaman desplazamientos, ¿no? Pero el exilio realmente es un desplazamiento. Si yo estoy en Caracas y yo tengo que salir corriendo fuera de Caracas, bueno, yo tengo un desplazamiento que usualmente uno trata de hacerlo al sitio donde hay menor riesgo, donde esa sensación de amenaza o de vulnerabilidad yo la puedo reducir a un nivel, vamos a llamar, tolerable. Al lado de ese desplazamiento o exilio, que es voluntario, pero forzado, o sea, yo decido irme, a mí no me sacaron, yo decido irme, pero es forzado, porque, bueno, tengo la situación de que si me quedo, bueno, entonces me van a llevar a un exilio de prisión o un exilio de otro tipo donde ya no, yo pierdo totalmente el control y definitivamente la psique se paraliza completamente. Entonces termina siendo un movimiento de sobrevivencia, que esto es importante verlo porque vamos a ver cómo hay un papel, cómo juega los elementos de sobrevivencia en este fenómeno migratorio, ¿no? Desde diferentes niveles. Pero el fenómeno de sobrevivencia es fundamental. Y es importante verlo porque muchas de las migraciones por decisión, muchas de las migraciones planificadas, de alguna manera también tienen aspectos de sobrevivencia. A lo mejor no la sobrevivencia de mi vida, de mi sobrevivencia física, pero hay sobrevivencias psicológicas. Hay sobrevivencias bueno, que tiene que ver con lo psicológico, de la posibilidad de yo poder tener un plan de vida, de la posibilidad de yo tener proyectos de vida, de hacer propósito de vida.
Hoy en día está totalmente identificado que uno de los elementos importantísimos para sostener una vida con bienestar es tener una vida con propósito. Entonces, para tener una vida con propósito, de alguna manera, necesito los elementos que me permitan construir un sistema que le dé propósito. Y parte de esa construcción, para bien y para mal, implica una cierta estabilidad. Es muy difícil planificar o idearme una vida con propósito en un país convulso por una guerra o por situaciones sociales o por determinadas situaciones. Es muy difícil establecer una vida con propósito. Entonces, de alguna manera, la planificación, hasta la planificación, hasta la migración mejor planificada, tiene que ver aspectos de sobrevivencia, ya no física, pero sí psicológica. En esto que estamos hablando de lograr un entorno donde mi psique se pueda mover, se pueda mantener en movimiento y establecer proyectos con propósito. Aquí vamos a esta cosa tan complicada que no vamos a entrar en detalles, pero que es muy complicada, de cómo vivir en presente, pero de alguna manera con una cierta referencia al futuro, ¿no? Que es lo más complicado que hay. O sea, hay una invitación de casi todas las escuelas psicológicas que hablan de vivir en presente. Pero es muy difícil vivir 100% el presente cuando yo tengo una incertidumbre hacia el futuro. O sea, si yo sé que a mí me quedan 2 semanas de vida, bueno, puedo vivir tranquilamente 2 semanas de presente, porque bueno, porque me quedan 2 semanas de vida, pero si no sé cuántas semanas me quedan de vida, quiera o no quiera, hay una parte mía que está cuidando el futuro y una calidad de vida futura y una cantidad de cosas. Entonces, bueno, tengo que cuidar aspectos y el riesgo se reduce. Entonces, dicho esto, yo creo que vamos a ir viendo, podemos ir haciéndonos idea cómo cada proceso migratorio va a ser muy diferente cómo se vive en lo personal, cómo se experiencia en lo personal. Y va a depender no solamente de los factores que estamos hablando de sobrevivencia y de planificación, sino el modo y con el sistema pequeño o grande con el cual yo me voy a ir. No es lo mismo formar parte de un sistema que está migrando, en el cual hay un líder o hay una figura que representa una cierta seguridad del movimiento, a yo ser el responsable o ser el líder de ese movimiento, de ese desplazamiento. Entonces, aquí vamos viendo cómo empezamos a reconocer características de ese movimiento que pueden diferenciar unos y otros. Yo me voy a referir a una migración, vamos a llamarla ideal. Ninguna migración está exenta de sufrimiento, pero vamos a hablar de una cierta migración ideal, que es una migración en la cual yo puedo planificar, yo tengo claro las razones por las cuales yo estoy migrando, y un elemento muy importante, muy importante, que yo trato de recordar y trato de hacer consciente, que es la dinámica emocional, el momento emocional, las emociones que yo estoy sintiendo en un momento determinado que me están haciendo migrar. Porque la migración no se decide desde lo racional, no se decide con una lista de pros y contras de qué pasa si yo me voy a. La migración, en la gran mayoría de los casos, tiene un aspecto emocional con el cual que me hace sentir que mi vida presente estoy en un alto sufrimiento que quiero cambiar. Aquí simplemente un paréntesis para diferenciar migración en términos de moverme a comenzar un nuevo proyecto de vida, a mudarme por razones temporales. Me voy a mudar porque voy a estudiar una carrera, porque voy a tener unos estudios o porque tengo un trabajo temporal o lo que sea. Migración, aquí estamos refiriéndonos como ese elemento en el cual yo vivo en un sitio y yo por diferentes decisiones decido desplazarme, mudarme,
sí, moverme hacia un sitio nuevo. En ese sentido, vamos entonces a hablar de esa migración ideal. De lo primero que yo creo que es importante, como les decía, es tener conciencia de sufrimiento. En la medida que yo tengo conciencia de sufrimiento, yo puedo permitir que se activen las herramientas psicológicas para dejar atrás. Es como el duelo. Todas las migraciones, no vamos a decir que la migración es igual a duelo, pero todas las migraciones tienen una proporción de duelo. El, con la diferencia que no es el duelo al que nos referimos usualmente, que es la pérdida de un vínculo concreto, es la pérdida de un elemento que yo puedo identificar concreto. O sea, muere un familiar, hay una ruptura, pierdo un contexto de manera que marca una diferencia de una situación a otra, y en el cual se activan una serie de elementos psicológicos acompañados del dolor, pero hay una conciencia de pérdida. Cuando estamos migrando, hay una cuestión muy paradójica, que es que se lleva el duelo porque tenemos una pérdida, pero si nosotros no llevamos al mismo tiempo una cierta conciencia, una cierta idea de que vamos a mejor, es muy difícil dar el paso. Entonces, cuando el paso se da, nuevamente estamos hablando de una migración ideal, planificada, decidida. Cuando el paso se da, hay muchos aspectos que se quedan atrás, que se pierden, entramos en duelo. Los vínculos, los territorios conocidos, los rituales de esa situación, lo que hemos desarrollado a nivel de progreso profesional o personal o social, y nos movemos a otro lado, pero que en ese movimiento tiene que haber una idea, una fantasía, una intuición de que lo estoy haciendo porque ahí voy a encontrar un mejor ambiente y un mejor lugar para poder mantener mi psique en movimiento y para poder hacer una vida con propósito. Entonces, ese primer elemento es fundamental. El elemento de la fantasía. La fantasía, lo que yo llamo la fantasía realista, no es la fantasía la maníaca, por darle un nombre, o la fantasía totalmente fuera de contexto. Es que si yo me voy a vivir a Australia, entonces allá la vida es muy... No, es una fantasía realista. Yo me voy a un sitio donde yo intuyo que por las dinámicas sociales, por por las políticas que tiene el país, yo voy a encontrar mayores oportunidades para desarrollarme, para moverme, para encontrar elementos que le den propósito a mi día a día. Entonces, ese primer aspecto es fundamental, ese movimiento donde yo estoy dejando atrás y voy a empezar un duelo, pero yo me estoy moviendo hacia donde mi psique, donde mi mundo interior, donde mi intuición me está diciendo, allá hay oportunidades de psicológicamente estar mejor que donde estás. Allá hay posibilidades donde hay una cierta garantía, donde la amenaza física no va a estar. Entonces, ese primer elemento es fundamental. El otro elemento, además de la conciencia del sufrimiento y de esa fantasía psíquica que entonces, como les decía, empieza a activar esta paradoja entre me voy y voy a sufrir, pero por otro lado, tengo un cierto entusiasmo, tengo una cierta idea de que puedo construir. Hay un aspecto importante en este elemento ideal de poder hacerlo siguiendo un determinado rito. No hay un rito, no hay un protocolo, no hay un rito escrito acerca de cómo hacerlo, pero es importante hacer ese rito intuitivo que la psique y que el mundo interior nos pide. Despedirnos, hacer cierres, en la medida de lo posible, llevar con nosotros símbolos personales que nos van a permitir comenzar en otro lado con un mínimo de referencias
simbólicas que generan una sensación de llegar a casa. En el fondo, cualquier migración va a depender de por llamarlo de cierta forma, qué, tan, qué tanta fortaleza interna tengo, porque esa fortaleza es la que me va a permitir sentirme en casa. Pero al lado de eso, que es muy abstracto y que es muy personal, ayuda a tener alrededor símbolos que tienen que ver, que me hagan sentir como es en casa. Porque uno de los elementos que como seres humanos es más difícil de perder cuando lo hemos tenido y más difícil de activar cuando estamos en un sitio nuevo es el sentido de pertenencia. Nuevamente, vivir la vida en soledad completa. Claro que se puede, pero es muy difícil. Un místico, una persona muy introvertida, una persona muy racional, puede hacer una vida muy en soledad y en aislamiento tranquilamente. Pero para la gran mayoría de las personas, la interacción con el otro y sentir que pertenece es importante. Entonces, ese mínimo de símbolos individuales me permite una sensación de pertenezco por lo menos a un pequeño lugar donde yo llegué. Entonces, ahí tenemos dos elementos que son iniciales y todavía no hemos dado el paso. O sea, entonces, damos el paso, nos mudamos. Ahí entramos en una serie de dinámicas que son muy complejas y que son importantes tener en consideración. Uno es que por lo general, una vez que damos el paso, arranca lo que podemos llamar una luna de miel migratoria. O sea, ya salimos, logramos el camino, desempaqué mis cosas, empiezo a reconocer que esa fantasía que tenía con vivir en esta ciudad o en este pueblo, en este ambiente, empieza a hablarme, empiezo a sentir, por fin me liberé de este sufrimiento, aquí sí es verdad que puedo empezar este proyecto de vida y me empiezo a entusiasmarme, pero en el día a día, inevitablemente, empiezan a aparecer las fricciones y los elementos de peso de cualquier cotidianidad, cualquiera. Empieza el día a día, empieza la necesidad de empezar a establecer lazos profesionales o sociales con los vecinos, con otras personas. Empieza de alguna manera a activarse el duelo por lo que dejé atrás, porque inevitablemente, los seres humanos de manera autónoma vamos a comparar. Y esto es importante tenerlo muy presente, porque uno de los aspectos que genera más sufrimiento es la comparación continua, no consciente, porque los seres humanos vamos a tender a comparar. Entonces, bueno, sí, qué rico haber llegado, pero resulta que el cielo de aquí no es como el cielo de Caracas. Ah, qué rico haber llegado, pero es que la temperatura de aquí, mira, no es la temperatura de Caracas. Oye, qué bueno que yo estoy aquí empezando a relacionarme, pero es que la gente de aquí no es como el caraqueño. Y entonces empezamos con un tema de comparación que lo que está haciendo es alimentando ese proceso de duelo, pero de manera muy inconsciente. Puede ayudar en el tema de tomar una conciencia definitiva. Sí, me fui y dejé atrás, y esto no es Caracas, o Valencia, o Mérida, o San Cristóbal, o el Tigre, o lo que sea, por hablar de pueblos o hablar de ciudades venezolanas. Pero esto le pasa a cualquier persona que sale de cualquier situación conocida y familiar en cualquier parte del mundo. Yo llegué y me abrieron un refugio de guerra y gracias a todas las organizaciones que abrieron y que están acá, pero al cabo de cierto tiempo yo empiezo a comparar, pero esto no es como mi casa, pero los baños no son así, pero la interacción no es así, pero la comida no es así, no es así porque no es así, lo dejé atrás y es importante ver cómo poder permitirme haberlo dejado atrás, haberlo sufrido, haberlo llorado y estarlo llorando. Porque aquí viene un aspecto que es muy, muy importante en la migración, que es que empieza a establecerse una dinámica que va en paralelo. Por un lado, yo estoy soltando, estoy llorando, estoy dejando, estoy cerrando, y por otro lado, estoy construyendo, estoy abriendo, estoy como activando, estoy abriendo.
Y entonces estas son dinámicas que van muchas veces en contracorriente. Yo me acuerdo que en una conferencia hablando de esto, uno de los junguianos me dice, bueno, pero Eduardo, ¿cómo se hace? Y ahí apareció como una conciencia, digo, mira, no hay otra manera que hacerlo sino disociándose. Yo, hay una parte mía que está construyendo, elaborando, haciendo, y hay una parte mía que muchas veces al día o muchas veces en la semana va a estar llorando lo que se quedó atrás, va a estar elaborando ese proceso de duelo. Y cuando tomamos conciencia de esa paradoja, empezamos a salir ya de la luna de miel, porque esta luna de miel no dura, como las lunas de miel, no duran eternamente. Pues entonces llega un momento que empieza a moverse. En el mejor de los casos, puede durar entre 3 y 6 meses. La mayoría de los casos dura mucho menos. Y para personas que tuvieron que salir forzadamente, muchas veces ni siquiera hay una luna de miel. Hay un estado como de shock en el cual, bueno, yo me encuentro como suspendido en una especie de sorpresa de que ya no estoy perseguido, estoy aquí, pero estoy en shock todavía, ¿no? Que dependiendo de la personalidad de cada quien se pueden activar muchas cosas, desde defensas maníacas, a entrar en una depresión, a entrar en situaciones psicosomáticas, se pueden mover, se pueden activar muchos elementos determinados. Hay un elemento que cuando empezamos a salir de la luna de miel, que va a diferenciar también un proceso de otro. Psicológicamente hablando, nosotros tenemos herramientas de defensa para poder construir. Si nosotros no tuviéramos lo que psicológica y mitológicamente pudiéramos hablar, arquetipalmente pudiéramos hablar, si no tuviéramos la posibilidad de activar un camino heroico, es muy difícil lograr este proceso de migración ideal, nuevamente por darle un elemento. En cualquier movimiento, hablando arquetipalmente, cuando nos cambian las referencias, cuando nos cambian lo familiar, nosotros entramos en un proceso en el cual nos sentimos de alguna manera huérfanos. Me siento amenazado, siento que no reconozco lo que está pasando, quisiera que alguien resolviera por mí, quisiera que alguien me diera sorpresas, certezas, quisiera que alguien me diera seguridades, pero en ese momento de orfandad, en esa situación de orfandad, es cuando se activa uno de los elementos defensivos más importantes que tiene nuestra psique, que es la activación de lo que podemos llamar el camino heroico. Hay una parte nuestra que dice, basta, y me tengo que enfrentar a esto, y empieza todo un proceso de reconocimiento de los obstáculos, de todo un proceso de enfrentamiento de esos obstáculos, y empieza una conciencia de transformación. Y ese elemento, ese camino heroico tiene una serie de pasos que no vamos a describirlo aquí en este momento, pero lo importante es que al final del camino hay una sensación de que se dio la transformación, y no solamente se dio la transformación, sino esta transformación trajo beneficios, trajo premios, trajo resultados, que es lo que permite empezar. Ahí es donde pudiéramos decir que es cuando podemos realmente empezar a construir una nueva vida en un sitio diferente con cierta tranquilidad. Entonces, bueno, creo que es mucha información, pero creo que es el camino, vamos a llamarlo así, como desde el cual podemos empezar a discutir, a dialogar, a reflexionar, a preguntar, que era lo que yo les quería inicialmente como compartir, para partir de aquí poder ver cómo nos movemos con esta información. Gracias, Eduardo. Muy completo y de verdad una síntesis extraordinaria, y quienes hemos vivido estos procesos sabemos efectivamente la parte del dolor, la parte de la reconstrucción, la parte de eso que has dicho, de la comparación. Nosotros tenemos aquí un grupo, un chiste que se llama
y hasta un cuento que se llama Olvídate de Margarita. Y es cada quien que alguien dice, uy, pero estos quesos sí son malos. Uno de los fenómenos empíricos e interesantes de los venezolanos en Colombia es lamentarse por no tener los quesos venezolanos. Pusiste el ejemplo de los cielos, el ejemplo de la lejanía del mar. Pero me gustaría preguntarte en tu experiencia clínica, pero también en tu experiencia personal, ¿qué es lo más grave a lo que se enfrenta el migrante forzado? Es decir, el que una mañana le avisan que la policía va a allanar su casa, toma un carrión, mete dos camisas, dos pantalones, una media, la laptop y sale corriendo porque lo único que le interesa es salvar su libertad y quizás su vida. O sea, ¿qué diferencias, o sea, cuál es el proceso de reconstrucción de este camino heroico que tú llamas en esos casos que además, como está ocurriendo en Colombia, los vuelven a perseguir en el país donde llegaran y vuelven a huir? ¿Cómo es ahí el proceso psicológico de aprendizaje y de reconstrucción y de ruptura? Y otro caso que me llama la atención porque me he conseguido varias veces, no sé cómo explicarlo, ese es el papel de ustedes, quienes trabajan con la psique, que son los que dicen, a ese país no vuelvo. Apenas tenga la nacionalidad nueva, rompo el pasaporte venezolano. No quiero, no veo noticias, no leo. Esa especie de decisión de ruptura definitiva. ¿Cómo explicarlo? Ok. Vamos al primero, que creo que es un caso que hemos estado viendo mucho nuevamente alrededor del mundo, pero particularmente porque nos atañe por la cercanía desde todo punto de vista venezolana, la cantidad de exilios forzados. Esa es la migración más complicada que hay, porque es una migración, uno, no fue planificada, no fue una decisión, o sea, es una decisión, pero no es una migración que se hubiera decidido, que se hubiera escogido, y que usualmente no hay planificación, y donde la ruptura tan fuerte de los referentes, de todas las dinámicas personales, se traducen en un trauma. O sea, un trauma es una situación en la vida cualquiera en la que se da de manera usualmente abrupta. Hay traumas que se dan también por acumulación, pero vamos a hablar de una situación abrupta como es esta, en la cual la psique se pone en una situación de alerta máximo y muchas veces no encuentra las herramientas para poder encontrar un asimilar lo que está sucediendo. Esa es la característica del trauma. La psique no encuentra el cómo asimilar lo que está sucediendo. Un encuentro sexual forzado cuando una persona no está preparada biológicamente, la psique no tiene cómo asimilar eso. Una pérdida de un ser querido, de la pareja, de un hijo, en un accidente, la psique le cuesta mucho asimilar eso. Escenas, imágenes de guerra, donde estamos viendo el horror del humano, la cosa más oscura de la psique le cuesta mucho asimilar eso. Y una ruptura de una salida, una expulsión de mi mundo íntimo, de mi mundo cotidiano, la psique le cuesta mucho asimilar eso. Entonces, para la mayoría de las personas que tienen para la gran mayoría, yo no puedo dar porcentajes porque no tengo un estudio estadístico sobre eso, pero me atrevería a decir que para la gran mayoría de las personas que han pasado por eso,
y lo hemos vivido también históricamente en Latinoamérica. Han habido situaciones de estos exilios forzados. En Venezuela los vivimos mucho porque recibimos cantidad de la comunidad chilena en su momento, de la comunidad argentina, y donde vivimos cómo se expresaba ese trauma y cómo se trató de resolver ese trauma. Y piense que hay dos aspectos del trauma. Uno es personal. Este tipo de traumas muchas veces trae o una situación de depresión, o sea, hay una situación de esa pérdida, esa tristeza, ese elemento de poder digerir que esto se quedó atrás, se puede transformar en una condición de depresión. O por otro lado, hacia el otro polo, porque nosotros emocionalmente nos movemos entre el polo de la depresión y el polo de la ansiedad. Hacia el otro lado se puede activar una situación de ansiedad generalizada que también es muy frecuente, ¿no? Es como esa sensación de no termino de aterrizar en ningún lado, no me siento cómodo en ningún lado, no puedo empezar, y muchas veces aparte acompañado con la sensación de, bueno, salí de la situación inicial de amenaza, pero es que aquí tampoco me siento no amenazado. Aquí también me siento con, a lo mejor no la amenaza directa, la amenaza, la amenaza con toda su intensidad, pero tengo una cierta sensación de amenaza. O sea, el no equilibrio financiero genera una sensación de amenaza. El no saber si voy a poder organizar un sistema que me permita producir para estar autónomo implica una situación de amenaza. Entonces, esos dos aspectos pueden ser elementos del trauma, ¿no? La depresión o la ansiedad. Y allí como respuesta o como tratar de resolver eso, bueno, pueden haber desde cualquier tipo de conducta evitativa, cualquiera, o sea, desde una disociación extrema, hablando psicológicamente, o utilizar elementos evitativos que me permiten como alejarme un poco del sufrimiento. La utilización de drogas, la utilización de alcohol, la utilización de cualquier elemento evitativo. Y por otro lado, hay la posibilidad de la aparición de los aspectos psicosomáticos. Yo creo que todos nosotros hemos tenido referencias tristes, muy tristes, de personas que en estos procesos iniciales de trauma, de repente personas que no se conocía una condición previa, se mueren de un infarto o desarrollan un cáncer, o que son situaciones psicosomáticas que las podemos ver como vinculadas con ese trauma de ese exilio forzado. Uno de los elementos que ayuda a menguar, a apaciguar un poco eso, es tratar de construir comunidades, ¿no? Y nosotros vemos cómo de manera como intuitiva, de una manera muy natural, empieza a hacerse la comunidad caraqueña o que la comunidad venezolana en cualquier sitio. Que pasó también, nosotros lo vivimos en Venezuela, bueno, que tenemos la cantidad de la comunidad portuguesa, la comunidad libanesa, la comunidad española, la comunidad italiana, porque de alguna manera ese establecer comunidad donde se empiezan a reconocer esos códigos que se perdieron, empezar a reconocer esas familiaridades que se perdieron, ayudan a, de alguna manera, tratar de aliviar el trauma o tratar de mover ese trauma inicial. Permíteme detenerme allí. Aquí hay un grupo que se llama La Vida de Nos, que es una gente que se reúne a discutir crónicas de otra organización que se llama así en Venezuela. Y en varias discusiones sobre relatos hay una cosa, obviamente esto es un tema que mezcla sociología con psiquiatría, pero llama la atención que mientras en Venezuela, a los 10 años de haberse iniciado
los grandes procesos migratorios que recibimos, portugueses, italianos, españoles, chinos, ya habían organizaciones, la Casa, el Hogar Canario, la Casa Italia, el Hogar Portugués, y eso fueron terminando en grandes clubes, en grandes asociaciones, en movimientos sociales donde lo binacional coexistía. Una de las cosas que llama la atención al grupo, por lo menos ese grupo aquí en Bogotá, donde hay, en Colombia, donde hay ya casi 3 millones, es que ese asociacionismo entre los venezolanos no se da. Y algunos suponen que no se da porque en el fondo nadie o muy pocos terminan de creer de que su vida va a empezar de nuevo. Y en el fondo hay una ilusión de que todo esto no es más que una breve pesadilla que terminará pronto. Pero muy pocos, y por eso no se genera ese asociacionismo, ni siquiera zonas de guetos como en Estados Unidos, los Little Italy o los Chinatown, o en Venezuela las Candelarias y los españoles. ¿Por qué habrá esa sensación de que el venezolano, por las condiciones migratorias, no termina de aceptar que lo que le toca es empezar una nueva vida o seguir sufriendo en esa esquizofrenia, como dicen en el béisbol, estar ensegundado? Yo estoy aquí en la segunda esperando que alguien un bate para yo llegar al home. ¿Será eso una condición psicológica y sociológica compartida? Mira, yo creo que en el caso de los venezolanos que estamos en Colombia, yo diría que hay tres aspectos que están ahí dando vuelta, ¿no? Uno es la cercanía con Venezuela. Como Venezuela la tengo al lado, independientemente que yo sienta que no puedo moverme o que no puedo entrar, está al lado. Entonces, yo estoy, bueno, ¿para qué voy a armar una nueva casa si la casa mía está al lado? Entonces, eso es lo primero, que está vinculado con esto que comentas tú también, que hay una sensación de, por la cercanía, que hay, uno todavía, a estas alturas, uno todavía no deja de asombrarse de cómo seguimos en lo mismo, ¿no? Es como tenemos años en esto y seguimos asombrándonos, pero nos asombramos porque ese asombro, hay una dificultad psicológica y de muchos aspectos de poder asumir lo que está pasando, y desde allí pasa lo que comentas tú, que ese es un elemento que yo he recogido. Aquí hay, la mayoría de las personas viven la migración de una manera totalmente temporal, que es muy difícil sostener, porque otra vez no es lo mismo el yo mudarme temporalmente para hacer un estudio de 3 años o para estar en una posición en una empresa por 4 años, lo que sea, a estar temporal, pero con la incertidumbre permanente de hasta cuándo va a ser. Ese hasta cuándo en el ser humano no le permite construir. Si esto es temporal, es como yo hago un nido temporal, eso lo vemos mucho en la biología también. En los animales que hacen nidos temporales, de alguna manera son nidos precarios, son nidos que no tienen mayores conexiones, porque lo que permite la construcción un poco más definitiva tiene que ver con una apuesta a una inversión psicológica, energética, de tiempo, de dinero, para poder estar acá. Si yo no estoy claro de que esto es definitivo, entonces, bueno, ¿para qué voy a construir? Y un tercer elemento que creo que es importante en el caso venezolano sobre todo, esto me estoy metiendo en un territorio que no es el mío y por eso simplemente lo voy a señalar, no lo voy a profundizar, pero la comunidad venezolana, Venezuela como tal, el venezolano, somos muy diferentes unos de otros en términos de regiones, en términos de códigos,
en términos de dinámicas, en términos de educación, en términos de una cantidad de aspectos. Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo en mente, porque el venezolano, como nombre, como gentilicio, está saliendo. Pero hay muchos venezolanos, hay muchos grupos venezolanos que somos venezolanos por gentilicio, pero que en el fondo somos muy diferentes. Entonces lograr también ese elemento de cohesión que haga que se establezca la comunidad colombo-venezolana o venezolana-colombiana, o ese tipo de comunidades, no es tan fácil. Hay cantidad y hay iniciativas que se están haciendo en otros países donde se están estableciendo como esos centros de reunión, bueno, para poder intercambiar, pero no es el caso colombiano, pues. Entonces, sí. Bueno, tenemos dos personas levantando la mano. Uno es Carlos Puig, eh, un amigo venezolano, colombiano y catalán. O sea, tiene una historia migratoria interesante. Carlos, adelante. Gracias, Tulio. Y mil gracias, Eduardo, yo, por esa lograr sintetizar en 40 minutos todos esos procesos que ocurren. Sí que me voy a presentar un poquitico y tengo dos preguntas. Y vamos con la primera. Pero la presentación es la siguiente. Yo soy hijo de unos migrantes franceses que llegaron, catalanes, pues que llegaron a Venezuela. Mi papá llegó en el 45, migración forzada a raíz de todos los temas de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Nací en Caracas, después pasé toda mi niñez en Francia Se y ahí para mí quedó fue... paralizado, Carlos. ¿Cómo? Que se quedó Sí, paralizado lo último, vuelve a repetirlo. sí, ok. No, yo pasé toda mi niñez en Francia, un muchacho de 5 a los 12 años, y ahí vino una primera migración forzada para mí de un día, pues coja su maleta y devuélvase para Caracas, y caer en otro mundo, otro idioma que no conocía, etcétera. Y después, pues hice toda mi adolescencia en Caracas, y como a los 22 años, con las dificultades de estudiar ingeniería ya en la Universidad Central, decidí tomar mi maleta y me vine a Colombia a estudiar acá. Estamos hablando del año 72. Y luego pues me quedé acá. Pero esa segunda migración pues fue totalmente voluntaria, ¿sí? La pregunta va a lo siguiente, y es un comentario que una vez me hicieron con respecto un poco más a la generación de mis papás, que fueron migrantes forzados y muy jóvenes. O sea, eran en los 25, 27 años, o mi mamá 22, 23 años, que les tocó salir. Entonces, y es un poco, o sea, cada uno de nosotros pues vamos evolucionando en la vida de acuerdo al entorno en el cual nos movemos, o sea, como evolucionamos como personas, eh, pero también el comentario fue que los migrantes forzados tienen una tendencia un poco a fijarse en su cultura que dejaron, y tienen dificultades en evolucionar como personas a lo largo de 10, 15, 20 años. ¿Tú qué puedes decir de eso? Fíjate, bueno, tú estás hablando estás poniendo otra cara de lo complejo que es este elemento de migración, ¿no? Porque fíjate, hay un tema que es muy interesante, que es el efecto transgeneracional que tiene la migración. No es lo mismo para un caraqueño de lo que llamamos, o lo que nos, de toda la vida, esa cosa que usualmente decimos un poco con cierto orgullo, un caraqueño de toda la vida, tener que salir en un momento determinado a a formar parte de una familia de migrantes, porque y vemos ahí como lo complicado de poder entender, por un lado, la importancia del movimiento, pero por otro lado, la importancia de la quietud, ¿no? Otra vez hablando de amplificación. Como especie animal,
Nosotros pasamos del nomadismo al sedentarismo hace miles de años. Y ese sedentarismo, de alguna manera, ha sido como una tendencia, ha sido como un algo. Pero el nomadismo igualmente lo tenemos. Entonces, dependiendo de esa proporción de nomadismo o sedentarismo que podemos tener en nuestro código psíquico, por darle un nombre, y en nuestras referencias familiares, puede cambiar significativamente. Entonces, yo tengo, hablando de lo personal, como tú decías también, yo tengo dos hijos que son generación, nosotros es la primera generación de migrantes en la familia después de generaciones de no tener, nosotros no tenemos una memoria de ser migrantes, pues no nos reconocemos como migrantes. Entonces tenemos esta primera generación de migrantes que para ellos, para mis hijos le ha costado mucho tener que traducir el por qué y para qué estamos en esta otra cultura y poder ver los beneficios que esta otra cultura le puede dar. Porque hay una parte donde en esa memoria histórica familiar ellos lo viven como una pérdida fundamental. Ahí es donde entra el tema emocional. Yo he tratado de recordarles por qué nosotros nos fuimos del país emocionalmente. O sea, porque a nivel de razones no se puede vivir, no se puede reconstruir. Entonces, hay un elemento transgeneracional que es muy importante. Algo que yo he visto es que cuando tú vienes de una familia o cuando tú eres generación, hijos de migrantes, de cierta manera tienes más herramientas para consolidar una migración que las personas que no pertenecen a ese grupo. Porque la migración es una posibilidad. No es lo mismo yo vivir en un refugio, en una cueva sólida, donde aquí no se percibe que esto se va a caer en algún momento, porque yo hago mi vida alrededor de esa cueva sólida, a vivir en un refugio transitorio que yo percibo la debilidad o percibo la vulnerabilidad donde, bueno, para mí cabe que yo esta cueva o este refugio lo voy a cambiar. Lo vemos, por ejemplo, y no en términos de positivo o negativo, sino como realidad. Lo vemos, por ejemplo, una comunidad, en una cultura como la cultura judía, que desde muy temprano ellos crecen con esa sensación de todo es transitorio. Entonces, tienen elementos de enraizamiento, tienen elementos de pertenencia, tienen elementos de construcción, pero hay una parte que siempre está atenta de que eso puede ser transitorio. Y ese elemento de transitoriedad tiene un efecto psicológico que cambia, que modifica lo que es una experiencia de otra experiencia. Por eso es que el elemento migratorio es importantísimo referirlo a lo personal, a lo individual. ¿Cómo es para ti haber migrado? ¿Cómo es para mí haber migrado? ¿Cómo es para Tulio haber migrado? O para Alfonso, para las personas que por diferentes razones hemos decidido o hemos estado obligados a migrar. Entonces, cada situación es importante. Creo que a lo que invito es nuevamente tomar conciencia de en mi momento presente, cómo ese elemento migratorio está permitiéndome una mayor movilidad y un crecimiento, una construcción de vida con propósito, o tengo una cantidad de síntomas o elementos que están dando una cierta expresión de que la cosa no, que tengo que atender ciertos asuntos, vamos a ponerlo así. Bueno, Gracias. bien. La segunda pregunta la voy a dejar para después, para no interrumpir el flujo de la conversación. Lo podemos hacer después porque no tiene nada que ver con migración en sí, sino con transformación. Entonces, pues cedo la palabra a la próxima mano levantada. Bueno, y vamos a tratar de ir cerrando. Uno de los acuerdos que tenemos en estos foros es no pasar de 1 hora a 15 minutos para que los que tengan otras cosas no se vayan y no se cansen. Levantó la mano Eddie Ramírez. Eddie Ramírez es un hombre de petróleos que ha tenido responsabilidades importantes
en empresas como PDVSA y Citgo, pero además es un analista y un columnista frecuente que nos ayuda con sus reflexiones a entender lo incomprensible. Bienvenido, Eddie. Muy amable, Tulio. Aclaro que no soy petrolero. Me ha tocado trabajar en petróleo, pero en la parte de responsabilidad social soy ingeniero agrónomo. Nunca trabajé en Silvio, pero muy generosa tu presentación. Y gracias por invitarme a esta excelente charla de Eduardo. Realmente la he disfrutado. Eduardo, a mí me gustaría, quizás en otra oportunidad, porque el tiempo apremia, es un poco sobre el concepto de migración forzada, ¿no? Yo a veces pienso que todos hemos sido forzados, algunos con un fusil en la espalda, otros sencillamente se han visto forzados por necesidades económicas o por razones psicológicas. Pero en el fondo, toda esta gente que ha salido, es emigración forzada. ¿Por qué quizás no se ha arraigado uno y no existen las casas como el Hogar Canario, el Centro Gallego en los países del exterior? Bueno, quizás por dos razones. Una, porque siempre visualizamos que en Venezuela hay más oportunidades que en otras partes. Y en segundo lugar, que esto va a cambiar, que esta situación no es permanente, que va a cambiar y entonces podemos regresar. Entonces, psicológicamente cuesta adaptarse un poco más a la situación que nos ha tocado vivir. Eduardo, ¿por qué piensas tú que una de las cosas que me llama la atención es, normalmente en las migraciones sale primero el jefe de familia, el que puede mantener, el que va y se instala para poder traer la familia? Sin embargo, ahorita vemos oleadas migratorias donde sale toda la familia con bebés cruzando el Darién. ¿Cómo explicas tú eso? También tú le mencionabas lo de las persecuciones en el exilio. Bueno, siempre ha existido esas persecuciones en el exilio. En el exilio mataron al teniente Dros Blanco, le dieron una paliza al doctor Mario Briceño Iragorri. Aquí mataron al teniente Ojeda recientemente, ¿no? Hay algo también interesante, y es que en la dictadura de Pérez Jiménez, y esto es historia para las muchachas jóvenes que nos acompañan aquí en este foro, existía una figura que era de exilio interior, que también no era exilio, era confinamiento. La dictadura de Pérez Jiménez confinaba a quien no le gustaba, a quien podía hacer la oposición, a pequeños pueblos del interior. Recuerdo que Guadualito era uno de los sitios preferidos para confinar a la gente, porque entonces no había internet, los teléfonos eran malísimos, las carreteras pésimas, y entonces realmente estaba exiliado dentro de su propio país. Muchas gracias, Eduardo, muy amable y excelente tu charla. Felicitaciones. Gracias, Eddie. Mira, responder a tu pregunta es un atrevimiento porque realmente no lo he reflexionado, ¿no? Pero lo que se me ocurre, y lo dejo ahí porque creo que sería interesante como tema para desarrollar, es el efecto que tiene la pérdida de esperanza en una comunidad, en un colectivo. Y los venezolanos, desafortunadamente, lo que hemos vivido a partir de la dinámica que hemos tenido es una pérdida de esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, de alguna manera te tienes que mover. Y si es una pérdida de esperanza grupal, el grupo se mueve completo. No era lo mismo el europeo que estaba, bueno, son generaciones de generaciones totalmente asentadas que empezaban a sufrir por los efectos de las guerras, de la persecución, de una cantidad de cosas, y donde salía o el más fuerte que podía buscar cierto beneficio económico afuera, o el perseguido como tal. De las persecuciones eran como más puntuales. Entonces, yo creo que en lo que estamos viviendo como pérdida de esperanza, hay un arrastre de la familia hacia el movimiento, ¿no? Y sobre todo una pérdida de esperanza que está muy relacionada con una pérdida real de recursos concretos. Estamos hablando de cantidad de personas que están pasando hambre realmente, cantidad de personas que han perdido el entorno de refugio que han podido construir en un momento determinado. Y frente a esas dos pérdidas y la pérdida de esperanza, bueno, vamos a agarrar la manada y nos movemos como manada. No es el grupo que puede reconocer al fuerte para enviarlo a
fortalecer o atraer, o como fue la experiencia de muchas familias europeas. Muchas de las familias europeas, como decías tú, hubo un pionero, alguien que se adelantó y dependiendo del resultado que había tenido, o hizo fortuna y se regresó con la fortuna, o se trajo a la familia y se radicó en el nuevo sitio. Pero como te digo, no había pensado sobre esto, es una respuesta que doy un poco es como una invitación a reflexionar sobre este punto particular que estás señalando tú, que me parece muy importante y muy interesante. Gracias. Bueno, si, yo no sé si Carlos quiere insistir en su pregunta o... Eh, no, mira, Tulio, Dios, es otro tema más de corte empresarial y de pronto lo que puedo hacer es, pues porque ya son las 12:12 y es más relacionado con los temas de transición dentro del sector empresarial. O sea, empresas que tienen que migrar básicamente de un esquema, de un entorno económico o de una estilos de gerencia que tienen que migrar a unas nuevas realidades. Eso, oyente, pues tomé apuntes de lo que tú estás contando a nivel individual, en qué nos pasa con cada uno como individuo tenemos que migrar y los diferentes pasos o facetas, pero también es ver qué tanto se puede extrapolar esa visión, ¿no?, de ese proceso a un proceso más colectivo y empresarial, sobre todo hoy en día en que las empresas están sujetas a unas fuerzas de transformación que sean ambientales, económicas, culturales, etcétera. Entonces, esa era la pregunta, básicamente, pero creo que ya en aras de tiempo te puedo llamar, consigo tu teléfono con Tulio y charlamos de ese No, pero tema. Carlos, Encantado. me parece que ese podría ser un buen tema para estos foros, porque las migraciones no son solo personales, son también empresariales, son institucionales, son de grupos políticos. Ese podría ser un gran tema. Carlos, para que ustedes sepan, forma parte de un grupo que se llama Foro de Presidentes, donde se reúnen desde hace mucho tiempo y hacen reflexiones, trabajo social, personas que han tenido responsabilidades muy altas en organizaciones empresariales privadas, por supuesto, colombianas. Así que vamos a hablarlo y eso puede ser un gran tema. Tulio, ¿me escuchas? Tulio, Sí, hay algunas preguntas y comentarios en el chat. ¿Te parece que, bueno, sé que el tiempo, tenemos dos manos levantadas, sí, María Luz y otra de Viadana. Vamos a tratar de hacerlas breves, respuestas breves, y tú al final, Marianela, nos ayudas leyendo las preguntas en el chat. perfecto. Podemos juntar, digamos, varias preguntas que algunas son similares y a ver si Bueno, Eduardo nos puede dar una respuesta, aunque sea breve. ¿Vale? Entonces, ¿quién? yo diría, oigámoslas todas completas. A María Luz, a Viadana, las que están en el chat, y cierra Eduardo con una última intervención. Adelante, María Luz. Hola, ¿cómo están? Encantada de estar aquí. Bueno, Eduardo, yo te quería preguntar cómo sería una segunda migración supuestamente planificada para otro continente, para otro país. Tú sabes que yo estoy en Colombia. Es mi caso. Eso es todo. Viadana. Buen día para todos. Gracias por la invitación y la oportunidad. Bien, yo soy una persona que trabaja en el contexto educativo. Yo soy profesora de francés y ahora en la actualidad estoy trabajando muchísimo a nivel online y he visto, bueno, depresiones por parte de mis alumnos, incluso de profesores que se han tenido que ir de Venezuela de manera forzada o no preparada, digamos.
pero creo que a nivel simbólico todas las personas que se van de su país o de su casa también pierden un poco estos códigos de los que viene hablando justamente el doctor Eduardo, cómo ese mundo simbólico se queda un poco quebrado, ¿no? Y nos quedamos, como decía la poeta Hani Oso, la poeta venezolana, nos sentimos a la intemperie. Y en el marco de lo que dijo el profesor Tulio también, es como que sí, hay un aspecto muy negativo que nos toca profundamente. Sin embargo, creo que como sociedad podríamos aprovechar esta circunstancia para, a nivel también psicológico, educativo, prepararnos para un nuevo comienzo, para una nueva construcción de nuestra identidad como venezolanos. Y esto también podría involucrarse, no es tanto una pregunta, sino a manera de comentario que queda abierto, podría involucrarse también dentro del contexto educativo, ya que uno se relaciona con gente de muchas edades, de muchos contextos, y esto podría ser también una oportunidad para crecer más y, como decía el filósofo Sócrates, conócete a ti mismo, y creo que podría ser una herramienta de crecimiento para todos, o sea, a nivel social, político, económico, etcétera. Gracias, eso es todo. Gracias, Viadana. Marianela Montenegro, léelo, por favor. Sí, leo algunos comentarios. Adriana Spurua dice, al sentir que perteneces, construyes el arraigo y eso te da sentimiento de seguridad, ¿no? Luego, MT Urreistieta, ¿qué procesos psicopatológicos suelen activarse cuando la emigración es forzada, imprevista, causante de shock? ¿Qué recomendaciones de afrontamiento de primer nivel nos propone? Carolina Medina, perdón, ¿qué factores pueden ayudar a los venezolanos en la diáspora a ser más resilientes frente a las dificultades emocionales y psicológicas de la migración? Una siguiente, Adriana Spurua, es que se emigra con el sentimiento que es temporal y no definitivo, y eso no te hace ni pertenecer ni arraigarte, por ende no terminas de inmigrar. Creo yo, es como si no te pasaras el switch. María Corina Ribodó dice, pregunta, ¿cómo lograr soltar sanamente si dejamos a un país con muchísimas dificultades e injusticias para los que se quedan y que a uno le siguen moviendo y doliendo porque se sigue teniendo familiares o amigos allá? Vale, yo creo que con estas, bueno, PC agradece, saludos agradecidos por el espacio de intercambio. Sería interesante conversar sobre el incilio e impacto de las familias de migrantes que están en Venezuela. Claro, estos son los que quedan en el país. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias por las preguntas de parte de queridísimas amigas como Mariluz, Adriana y María Corina. Te voy a tratar sin hacer un Frankenstein de respuesta, pero tratar de utilizar elementos que son comunes, ¿no? Uno es el aspecto que comentaba Viviana de lo que comentaba Ani Oso, de esa imagen de la intemperie que también es de Armando Rojas Guardia, ¿no? Es como vivir a la intemperie, es como ese tema de no poder tener refugio y no poder construir refugio. Ese es el gran reto. El gran reto es como en el exilio o en el incilio que comentaba María Corina, que creo que es muy importante ver, conocer el incilio como un exilio sin haberme mudado del país, que es dramático y es una cuestión de generar un sufrimiento espantoso. En todo, de alguna manera, tiene que ver con cómo yo construyo refugio. El refugio que tiene que ver con estos aspectos psicológicos que me permiten recoger dinámicas, que me permiten sentir que tiene un sentido lo que estoy haciendo y que puedo construir. Ahí aparece la pregunta o la inquietud de Mariluz, que creo que es muy importante porque hemos tenido la experiencia y conocemos cantidad de personas que hicieron un primer paso para construir refugio y de alguna manera, por muchas razones diferentes, deciden hacer un segundo paso, que es muy complejo porque es volver a iniciar con todas estas dinámicas que estábamos empezando.
y donde lo importante es otra vez tomar conciencia de la emoción que me está haciendo dar ese otro paso. No es lo mismo dar un paso por emociones familiares. Muchos de nosotros ya estamos en edades de ser abuelo, entonces damos pasos porque queremos enriquecernos con la emoción de los nietos y de estar cerca de la familia. Hay otras personas que han dado, otros que han tenido que volver a dar el paso, un poco por lo comentaba Tulio, porque se vuelven a sentir perseguidos o vuelven a estar perseguidos, o de alguna manera el refugio no falló, no se pudo construir. Y entonces fue como un alto en el proceso donde se da como una segunda etapa. Y lo último, y con esto pues, creo que podemos cerrar, es el cómo convivir con ese conflicto entre los que salimos y los que se quedamos, por lo menos en el caso venezolano, es muy complejo. Y yo creo que parte, por un lado, del tema de respetar las decisiones, tanto del que se quedó como el que se fue, porque y estar atento a dinámicas que se dan, ¿no? Porque muchas veces pasa como, para el que se fue es como dejé a una cantidad de personas a la deriva y hay una cantidad de culpas que se activan, y el que se queda, muchas veces hay una proyección o hay una sensación de traición o de pérdida de lealtad, donde no es fácil lidiar con los elementos más profundos, más reales, más sinceros que generaron el movimiento hacia afuera o que generaron quedarse en el sitio. Entonces, bueno, con esto quisiera cerrar otra vez con la reflexión que lo que estamos hablando es de algo que psicológicamente es muy, muy complejo. Nuevamente agradezco la invitación, Tulio, y a tu grupo y a este auditorio extraordinario por permitirme ordenar estas ideas y poderlas compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos los que han compartido con nosotros, casi que sin ningún abandono, todos se quedaron hasta el final. Gracias, Eduardo, por tus capacidad de síntesis y pedagógica. Gracias a quienes intervinieron y, por supuesto, gracias a la Fundación Konrad Adenauer y un saludo de parte de nuestra organización Ávila Monserrate. El próximo sábado vamos a continuar con una reflexión sobre lo que está pasando en los organismos internacionales frente a la situación crítica de Venezuela. La Corte Penal Internacional, UNESCO, OEA, países democráticos que nos apoyan, Human Rights, ProEA, y vamos a invitar a un abogado experto en temas internacionales que se llama Orlando Viera Blanco, quien viene haciendo un trabajo de vínculos internacionales. Precisamente ayer estaba, o ayer o anteayer, en una reunión con Almagro, y que pues nos va a contar de primera mano qué significa para nuestro país todos estos apoyos, todos estos esfuerzos, dentro de una visión muy realista, ni la de creer que todo lo van a resolver desde afuera, ni la de creer que estas relaciones con estos organismos son inútiles. Entonces, los invitamos para este sábado y se me ocurre que tenemos dos encuentros buenos. Me gusta la propuesta de Carlos Puig sobre las mudanzas en el campo empresarial, y conozco a alguien que está haciendo una tesis de doctorado sobre el incilio, que es otro fenómeno extraordinario, y que la gente, por ejemplo, que tiene mucho tiempo sin ir y va a Venezuela después de 6 años, se sienten absolutamente extranjeros en su propio país. Así que ya les haremos llegar el flyer con la invitación,
Y creo que también les vamos a pedir que si pueden escribirnos a la página, el email que aparece en el flyer con sus datos para mantenerlos invitados e informados permanentemente. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Eduardo.